Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así lo declara el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Este pasaje nos revela algo crucial: los sueños no son meras imágenes aleatorias, sino ventanas hacia lo que está por venir. A lo largo de la Biblia, encontramos relatos donde los sueños no solo predicen eventos futuros, sino que también proporcionan instrucciones divinas, advertencias y consuelo en tiempos de incertidumbre. En este recorrido profundo por las Escrituras, vamos a descifrar los secretos detrás de los sueños proféticos que han moldeado el curso de la historia bíblica. Para comenzar, es esencial entender que no todos los sueños tienen un significado profético. Pero aquellos que lo son, están cargados de símbolos y visiones que requieren discernimiento. El primer ejemplo claro de un sueño profético en la Biblia lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. Sus sueños, relatados en el libro de Génesis, no solo anticiparon su futuro como líder de Egipto, sino también el destino de toda su familia. En su primer sueño, José vio cómo los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Y en el segundo, las estrellas, la luna y el sol se postraban ante él. Estos sueños parecían imposibles para sus hermanos, pero años después, cada detalle se cumplió. Los sueños proféticos están, por tanto, ligados al propósito divino. No son advertencias triviales ni simples reflejos de las ansiedades cotidianas. Estos sueños, como los de José, traen revelaciones que, en su momento, pueden parecer incomprensibles, pero que al final revelan un diseño divino más grande. Lo importante aquí es que Dios no solo da estos sueños a grandes figuras como reyes o profetas. También los da a personas comunes, como tú o como yo. ¿Por qué? Porque el mensaje que se quiere transmitir es universal. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar estos sueños? ¿Qué herramientas nos proporciona la Biblia para desentrañar su significado? Primero, debemos recordar que los sueños proféticos suelen venir acompañados de símbolos, y estos símbolos no deben ser interpretados literalmente. En la visión de Daniel, por ejemplo, él ve una estatua compuesta de diversos metales. Esta imagen es un símbolo, un lenguaje divino que requiere interpretación. Cada metal representaba un imperio futuro: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. El profeta Daniel, dotado por Dios de sabiduría, pudo decodificar el sueño y advertir a los reyes sobre lo que vendría. Lo interesante aquí es que los sueños proféticos no solo se tratan del futuro lejano, sino también de eventos inminentes. A menudo, contienen advertencias o consejos que deben ser atendidos de inmediato. Piensa en el sueño del faraón, que también fue interpretado por José. Faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Este sueño, cargado de simbolismo, anticipaba 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. El propósito del sueño no era simplemente revelar el futuro, sino preparar a Egipto y sus alrededores para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinaban. El patrón que emerge es claro: los sueños proféticos no solo muestran el futuro, sino que exigen acción. Dios, a través de estos sueños, nos está diciendo que debemos estar atentos, preparados y dispuestos a actuar cuando sea necesario. La interpretación correcta es clave, y en algunos casos, como el de Daniel o José, la sabiduría para entenderlos fue un regalo divino. Pero eso no significa que no podamos aprender a discernir los significados ocultos. Muchos de los símbolos que aparecen en estos sueños tienen paralelismos en otras partes de la Biblia. Si volvemos al sueño del faraón, notamos que las vacas, en el contexto bíblico, pueden representar prosperidad o escasez, y la repetición del número 7 está cargada de significado. El número 7, en la cultura hebrea, simboliza la perfección y la plenitud. Este detalle nos revela que Dios tiene un orden perfecto, un ciclo completo que rige los tiempos de abundancia y escasez, y que, a través de los sueños, nos invita a alinearnos con su voluntad. Si seguimos explorando las Escrituras, nos encontramos con otro ejemplo fascinante de sueños proféticos:
los sueños del rey Nabucodonosor, relatados en el libro de Daniel. El rey de Babilonia, uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, fue perturbado por un sueño que parecía incomprensible. Aunque rodeado de sabios y adivinos, ninguno de ellos pudo interpretar el sueño hasta que Dios le reveló el significado a Daniel. Lo que hace especial este sueño es su complejidad y su relevancia a lo largo de la historia. En su sueño, Nabucodonosor vio una gran estatua formada por diferentes materiales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de una mezcla de hierro y barro. Luego, una piedra fue lanzada sin intervención humana y golpeó la estatua, destruyéndola por completo. Esta piedra creció y se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. Es imposible no quedar impresionado por la riqueza simbólica de esta visión. Pero el verdadero poder del sueño radica en su interpretación. Daniel explicó que la estatua representaba una sucesión de imperios que dominarían el mundo. Babilonia era la cabeza de oro, el más glorioso de todos. Pero después de Babilonia vendrían imperios menos grandiosos, como el de Persia y Media, representados por la plata, luego Grecia, simbolizada por el bronce, y Roma, el imperio de hierro, duro pero también fragmentado, como se ve en los pies de hierro y barro. La piedra, por su parte, representaba el reino de Dios, un reino eterno que no sería destruido ni reemplazado por ningún otro. Este sueño no solo ofrece una predicción detallada sobre el destino de grandes imperios, sino que también revela una verdad más profunda: los reinos humanos, por poderosos que sean, tienen un final, pero el reino de Dios es inmutable. Aquí, el sueño profético no se limita a advertir sobre eventos políticos o militares, sino que introduce una visión escatológica, una revelación sobre el destino final del mundo. Este tipo de sueños proféticos tiene una particularidad que no debemos pasar por alto: la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de lo visible, para penetrar en los misterios del tiempo y de la eternidad. Los sueños proféticos, como el de Nabucodonosor, no son meramente sobre lo que está por venir en términos de gobernantes y naciones, hablan de realidades espirituales que están por manifestarse, realidades que están más allá de la comprensión humana sin la intervención de lo divino. El sueño de Nabucodonosor fue más que una predicción política. Fue una declaración de que, por mucho que los seres humanos traten de erigir sus propios reinos y dominar la tierra, siempre habrá una intervención divina que corregirá el curso de la historia. Esto nos lleva a un punto crucial: los sueños proféticos bíblicos a menudo tienen múltiples niveles de significado. Pueden referirse a un evento específico en el tiempo, como la caída de un imperio, pero también apuntan a realidades mayores, a procesos divinos que trascienden la historia humana. Otro detalle importante que debemos destacar es que Nabucodonosor, como otros personajes bíblicos, no pudo comprender su sueño por sí solo. Este patrón se repite: Dios no solo da el sueño, sino también el intérprete. En el caso de Nabucodonosor, fue Daniel quien, con la sabiduría divina, pudo desentrañar el misterio. Este es un recordatorio de que los sueños proféticos no pueden ser entendidos únicamente con el intelecto humano, requieren una conexión profunda con Dios, quien es el que revela los secretos escondidos. A lo largo de la Biblia, se nos enseña que no todos los sueños son proféticos, pero aquellos que lo son, vienen de Dios con un propósito. No están destinados a confundir, sino a guiar, advertir o consolar. Sin embargo, interpretar esos sueños requiere una disposición a escuchar, una búsqueda de sabiduría, en muchos casos, una intervención directa de Dios. El rey Nabucodonosor, por ejemplo, reconoció después de la interpretación de su sueño que el Dios de Daniel era el Dios de dioses y Señor de reyes. Al comprender la importancia de este sueño, podemos ver cómo Dios utiliza los sueños para revelarse no solo a los creyentes, sino también a aquellos que están lejos de Él, como el propio Nabucodonosor. Y lo más sorprendente es que estos sueños no son solo una forma de comunicación divina, sino también un medio por el cual Dios despliega su plan para la humanidad, estableciendo que su reino es el que perdurará para siempre. Los sueños proféticos, por tanto, no solo anticipan el futuro, sino que también nos enseñan algo esencial: el poder absoluto de Dios sobre el curso de la historia. Y aunque estos sueños a menudo parecen desconcertantes o simbólicos en su forma,
cada elemento tiene un propósito, y es parte de un diseño más amplio que solo puede entenderse completamente con la ayuda divina. Otro ejemplo intrigante de sueños proféticos en la Biblia se encuentra en la vida de un personaje que, aunque es menos conocido que José o Daniel, tuvo un impacto significativo: el rey Salomón. A diferencia de los sueños que hemos visto hasta ahora, que están llenos de símbolos o advertencias sobre el futuro, el sueño de Salomón revela un aspecto distinto de la naturaleza divina. Nos muestra cómo, a través de los sueños, Dios no solo predice el futuro, sino que también ofrece dones y guía directa. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, encontramos la historia del famoso sueño de Salomón en Gabaón. En este sueño, Dios se le apareció y le ofreció lo que su corazón deseara. Este es un sueño diferente, pues no está cargado de imágenes complejas o visiones perturbadoras, sino de un diálogo con Dios mismo. Salomón, con humildad y sabiduría, no pidió riquezas ni poder, sino un corazón entendido para juzgar a su pueblo. Este sueño es significativo no solo por el contenido, sino por lo que revela sobre la relación entre Dios y aquellos a quienes Él llama para liderar. A través de este sueño, Dios le concedió a Salomón una sabiduría extraordinaria, una sabiduría que lo haría famoso en todo el mundo antiguo. Pero lo que es aún más revelador es cómo el sueño de Salomón nos enseña que Dios utiliza los sueños no solo para mostrarnos lo que está por venir, sino para ofrecernos oportunidades de crecimiento y transformación. Este tipo de sueño profético no tiene que ver con eventos externos, sino con el desarrollo interno del carácter y las capacidades que Dios desea que poseamos. Es interesante observar que la respuesta de Salomón en este sueño revela algo esencial sobre la naturaleza humana frente a la revelación divina. Mientras que otros personajes bíblicos reciben sueños que los asombran o desafían, Salomón responde con una petición que refleja su deseo de servir a su pueblo con justicia y discernimiento. Dios, en su sabiduría, no solo responde a su solicitud, sino que además le concede lo que no pidió: riqueza, honor y una larga vida, siempre y cuando permaneciera fiel a los mandamientos divinos. Este sueño nos muestra que la revelación divina a través de los sueños puede tener múltiples dimensiones. No siempre se trata de advertencias o visiones de tiempos difíciles, a veces, se trata de oportunidades para alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Los sueños, en este contexto, se convierten en un medio por el cual Dios no solo revela lo que va a suceder, sino que también ofrece bendiciones y dirección en función de nuestras respuestas. Salomón fue dotado de una sabiduría que impactaría no solo su reinado, sino la historia del pueblo de Israel. El contraste entre el sueño de Salomón y otros sueños proféticos como los de Nabucodonosor o el faraón de Egipto nos enseña algo más. Los sueños divinos pueden manifestarse de maneras muy diferentes según el propósito que Dios tenga para cada individuo. En algunos casos, los sueños traen mensajes urgentes que requieren acción inmediata; en otros, como con Salomón, son una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios y recibir algo que transforme nuestra vida de manera duradera. El sueño de Salomón también abre la puerta a una reflexión más amplia. ¿Cuántas veces nos encontramos en momentos cruciales de nuestras vidas donde la decisión correcta podría cambiarlo todo? Dios, a través de los sueños, nos muestra que el discernimiento no siempre surge de nuestra propia sabiduría humana. A veces, necesitamos una intervención divina que nos ayude a ver las cosas con claridad y a tomar decisiones alineadas con su voluntad. Este tipo de sueño profético no solo se limita a los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, ha habido muchos testimonios de personas que, a través de sueños, han recibido orientación divina sobre cómo proceder en momentos críticos. Y aquí es donde surge una pregunta importante: ¿estamos prestando atención a lo que Dios puede estar tratando de comunicarnos en nuestros propios sueños? La experiencia de Salomón nos invita a estar abiertos a la posibilidad de que Dios nos hable no solo a través de grandes revelaciones apocalípticas o visiones imponentes, sino también en sueños sencillos que pueden cambiar nuestra vida si estamos dispuestos a escuchar y actuar. No todos los sueños serán tan trascendentales como los de los grandes reyes o profetas, pero eso no significa que no tengan el poder de guiarnos en la dirección correcta. Es clave reconocer que, al igual que Salomón, a veces nuestros sueños no serán interpretaciones de eventos futuros,
sino oportunidades para recibir algo más valioso, una guía que nos transforme desde dentro, moldeando nuestra sabiduría, carácter y relación con Dios. La forma en que respondemos a esos sueños es lo que determina si tomamos el camino que Dios ha preparado o si lo dejamos pasar. En el caso de Salomón, su respuesta fue la clave que le permitió recibir un don que no solo lo beneficiaría a él, sino a todo su pueblo. Uno de los sueños proféticos más impresionantes en la Biblia es el que tuvo el apóstol Juan, conocido como el Apocalipsis o el libro de la Revelación. Este sueño, o visión, es único por su magnitud y por el alcance de sus profecías. Aquí no se trata de un solo evento, sino de una serie de visiones que abarcan desde la caída de imperios hasta el fin de los tiempos y la instauración del reino de Dios. En este libro, el último de la Biblia, la revelación de Juan es una mezcla de imágenes simbólicas, advertencias, juicios y promesas que siguen intrigando a millones de personas hasta el día de hoy. Juan se encontraba en la isla de Patmos cuando, en un estado de revelación, fue llevado por el Espíritu y comenzó a ver cosas que desafían nuestra comprensión. Una de las primeras imágenes impactantes que describe es la de Jesús mismo, en su forma glorificada, caminando entre 7 candelabros de oro, que representan las 7 iglesias de Asia. Este es un ejemplo claro de cómo los sueños y visiones en la Biblia están llenos de simbolismo. Cada elemento, desde los candelabros hasta las estrellas en la mano de Jesús, tiene un significado profundo, no solo para las iglesias de aquel tiempo, sino para toda la historia de la fe cristiana. Pero quizás la parte más famosa y debatida del Apocalipsis es la serie de juicios que se desatan sobre la tierra. Juan describe 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que desencadenan catástrofes, plagas y guerras. Cada una de estas visiones está cargada de imágenes poderosas, caballos de distintos colores, dragones, bestias con múltiples cabezas y cuernos, ríos que se convierten en sangre, y un lago de fuego. Estos elementos no deben interpretarse literalmente en muchos casos, sino como símbolos de realidades espirituales y futuras que afectan tanto a los reinos terrenales como al ámbito celestial. Uno de los aspectos más fascinantes de las visiones de Juan es cómo se relacionan con otras profecías a lo largo de las Escrituras. Muchos estudiosos encuentran paralelismos entre el Apocalipsis y los sueños de Daniel, especialmente en lo que se refiere a los reinos y las bestias que representan a diferentes imperios. En ambos casos, las visiones no solo revelan lo que sucederá en términos de cambios políticos o naturales, sino que también nos muestran el choque inevitable entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y las fuerzas que se oponen a él. Otro tema recurrente en las visiones de Juan es el número 7, que ya habíamos visto en otros sueños proféticos como el de Faraón, pero que en el Apocalipsis adquiere un significado aún más profundo. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, el número 7, como símbolo de perfección y plenitud, aparece una y otra vez, sugiriendo que lo que Juan está presenciando es el plan completo de Dios para el mundo. Este plan incluye tanto la destrucción de los poderes que se han rebelado contra Dios como la restauración final de la creación. Pero a pesar de las imágenes aterradoras y los juicios severos que describe, el Apocalipsis no es solo un mensaje de destrucción. También es un sueño de esperanza. En medio de las visiones de caos, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es la culminación de la visión, la victoria final de Dios y la restauración de todas las cosas. Aquí, los sueños proféticos no solo revelan el juicio, sino también la promesa de redención y renovación. Este aspecto de esperanza es crucial. Al igual que en el sueño de Faraón, donde los años de abundancia preceden a los años de hambruna, en el Apocalipsis, las catástrofes no son el fin. Son el preludio de algo nuevo y mejor. El sueño de Juan es una declaración de que, aunque el mundo atraviese por momentos oscuros, el propósito de Dios es restaurar y renovar su creación. Al final, el mal será vencido, y el reino de Dios prevalecerá para siempre. Este último libro de la Biblia es, sin duda, uno de los sueños proféticos más complejos y cargados de simbolismo que podemos encontrar. Requiere no solo un análisis profundo, sino también una apertura espiritual para comprender el mensaje que Dios quiso transmitir a través de Juan.
Es un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, Dios sigue teniendo el control, a través de sueños y visiones, sigue revelando su plan para la humanidad. Otro ejemplo profundamente significativo de sueños proféticos lo encontramos en el relato de Jacob. A diferencia de las visiones apocalípticas o simbólicas que hemos discutido, el sueño de Jacob es un encuentro íntimo y transformador con lo divino. Se narra en el libro de Génesis, cuando Jacob huía de su hermano Esaú después de haberle arrebatado la primogenitura. Exhausto y solo, Jacob se acostó en un lugar desierto, usando una piedra como almohada, y en ese momento de vulnerabilidad, Dios le habló a través de un sueño que cambiaría su vida. En ese sueño, Jacob vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Los ángeles subían y bajaban por ella, y en la cúspide de la escalera estaba Dios mismo. En ese momento, Dios reafirmó la promesa que había hecho a Abraham y a Isaac, la promesa de bendecir a Jacob y a sus descendientes, dándole la tierra donde descansaba y asegurando que su linaje sería tan numeroso como el polvo de la tierra. Esta visión es profunda porque, a diferencia de otros sueños que anuncian eventos futuros o juicios divinos, esta es una revelación directa de la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. El sueño de la escalera de Jacob es una imagen clara del acceso a la presencia de Dios. A través de esta visión, se le mostró a Jacob que, aunque estaba huyendo y en un lugar aparentemente desolado, no estaba solo. Dios estaba con él, y los ángeles, mensajeros divinos, estaban en constante movimiento entre el cielo y la tierra. Este sueño no solo le dio consuelo a Jacob en su momento de miedo y exilio, sino que también marcó un antes y un después en su vida espiritual. Al despertar, Jacob declaró que aquel lugar era casa de Dios y lo llamó Betel, reconociendo que, aunque no lo había percibido, había estado en la presencia divina. Lo que hace tan poderoso el sueño de Jacob es cómo resuena con la idea de que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros y solitarios. Jacob había cometido errores graves en su vida, engañando a su hermano y a su padre, pero aún así, Dios no lo abandonó. El sueño fue una señal de que, a pesar de sus fallos, aún había un propósito divino para su vida. Este es un patrón que vemos repetido a lo largo de la Biblia. Dios no solo se comunica a través de sueños para mostrar eventos futuros, sino también para recordar a las personas su gracia y su llamado, incluso cuando están perdidos o desesperados. El simbolismo de la escalera es central en este relato. Los ángeles que suben y bajan son una representación de la intervención divina constante en el mundo humano. La escalera misma es un símbolo de la comunicación entre Dios y la humanidad, un recordatorio de que, aunque Dios habita en lo alto, también está cerca de nosotros. Esta idea de la conexión entre el cielo y la tierra también anticipa el mensaje de Jesucristo, quien en el Nuevo Testamento se describe a sí mismo como el camino por el cual los humanos tienen acceso al Padre. El sueño de Jacob es un ejemplo claro de cómo Dios usa los sueños no solo para predecir o advertir, sino también para consolar, afirmar y guiar. Jacob, al igual que muchos otros personajes bíblicos, recibió en ese sueño una confirmación de que su vida estaba bajo la guía divina, aunque en ese momento parecía estar en un camino de incertidumbre. La promesa de Dios de estar con él, de bendecirlo y de asegurarle un futuro, transformó la perspectiva de Jacob sobre su vida y su propósito. Al reflexionar sobre este sueño, es importante reconocer que las visiones divinas en la Biblia no siempre están ligadas a reyes o profetas. Jacob era un hombre común que, en medio de sus dificultades y fracasos, tuvo un encuentro directo con lo divino. Este sueño nos recuerda que la revelación de Dios no está reservada solo para los grandes líderes o figuras espirituales, sino que puede tocar la vida de cualquiera, en cualquier momento, incluso en los lugares más inesperados. Después de este sueño, Jacob cambió. Si bien aún tendría que enfrentar muchas pruebas, su fe en las promesas de Dios se consolidó. El hombre que había sido conocido por su astucia y engaño empezó a caminar con una nueva conciencia de la presencia y el propósito divino en su vida. La escalera que vio en su sueño no era solo un camino hacia el cielo, sino un recordatorio de que Dios estaba descendiendo para encontrarse con él, para recordarle que, a pesar de todo, su destino estaba asegurado bajo la promesa divina.
Otra visión profética en la Biblia que no puede ser pasada por alto es la del profeta Ezequiel. Este profeta tuvo múltiples sueños y visiones a lo largo de su vida, pero hay una en particular que resalta tanto por su simbolismo como por su mensaje, la visión del Valle de los Huesos Secos. Relatada en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, esta visión es una de las más gráficas y poderosas en toda la Escritura. Ezequiel fue llevado, en espíritu, a un valle lleno de huesos secos, esparcidos por todo el terreno. La imagen que pinta es desoladora. Los huesos no solo están secos, sino que están completamente desconectados, desprovistos de cualquier vida o esperanza. En medio de esa escena devastadora, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? La pregunta es directa, casi desafiante, porque los huesos en su estado actual parecen representar lo más distante de la vida. Sin embargo, Ezequiel, reconociendo el poder de Dios, responde, Señor Dios, tú lo sabes. Esta respuesta es clave, porque refleja la fe de Ezequiel en la capacidad de Dios de transformar lo imposible en posible, de dar vida a lo que parece completamente muerto. Dios entonces le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos. En el acto de profetizar, algo extraordinario sucede, los huesos comienzan a moverse, a unirse unos con otros, y luego son cubiertos por tendones, carne y piel. Pero aunque la forma humana es restaurada, aún no hay vida en ellos. Dios entonces instruye a Ezequiel a profetizar nuevamente, esta vez llamando al aliento, espíritu, para que entre en estos cuerpos restaurados. Al hacerlo, el espíritu entra en ellos, y se levantan sobre sus pies como un ejército poderoso. Este sueño tiene múltiples niveles de interpretación y significado. En un nivel inmediato, la visión es una profecía sobre la restauración de Israel. En ese momento, el pueblo de Israel estaba en el exilio, devastado, disperso, y sin esperanza. Los huesos secos representaban a una nación que había perdido su identidad, su territorio y su sentido de propósito. Pero a través de esta visión, Dios promete a su pueblo que, aunque parezca que todo está perdido, Él tiene el poder para restaurarlos, reunirlos y devolverles la vida. No solo reconstruiría su nación, sino que les daría un nuevo espíritu, una nueva vida que trascendería su condición anterior. En un sentido más amplio, esta visión toca un tema fundamental en la fe bíblica, la capacidad de Dios para resucitar lo que está muerto, para traer esperanza a lo que parece más allá de la redención. El Valle de los Huesos Secos no solo habla de la restauración física o política, sino de la renovación espiritual. Dios no solo busca restaurar estructuras externas, desea infundir nueva vida en el corazón y el espíritu de su pueblo. Lo fascinante de esta visión es cómo combina lo tangible con lo espiritual. Primero, los huesos se reconectan y los cuerpos son restaurados físicamente, pero esa restauración, por sí sola, no es suficiente. No es hasta que el espíritu, el aliento de Dios, entra en ellos que realmente cobran vida. Esta es una poderosa metáfora de la condición humana. Sin el Espíritu de Dios, incluso lo que parece restaurado o completo está incompleto. Solo cuando el aliento divino llena nuestras vidas podemos experimentar la verdadera vida en su plenitud. Otro aspecto interesante es cómo Ezequiel, un hombre que vivía en tiempos de gran tribulación, fue llamado a ver más allá de la realidad inmediata. Mientras Israel se enfrentaba a la destrucción y el exilio, esta visión le ofrecía una promesa de esperanza y restauración futura. Los sueños y visiones, en este caso, no eran simplemente advertencias o predicciones, sino declaraciones de la capacidad redentora de Dios, incluso en las circunstancias más desesperadas. Al reflexionar sobre esta visión, no podemos evitar preguntarnos, ¿cuántos valles de huesos secos existen en nuestras propias vidas? A menudo, hay áreas que sentimos que están más allá de la esperanza, más allá de la restauración, completamente secas. Sin embargo, este sueño nos recuerda que Dios tiene el poder no solo de reconstruir lo que está roto, sino de darle nueva vida. Nos muestra que, aunque la situación pueda parecer desesperada, Dios aún pregunta, ¿pueden estos huesos vivir? Y si respondemos con fe, Él puede obrar un milagro.
La visión de los huesos secos no es solo una profecía histórica, es un recordatorio eterno del poder de Dios para traer vida, restauración y esperanza donde antes solo había muerte. Y tal como ocurrió con Ezequiel, somos invitados a ser partícipes en esa obra profética, a declarar la vida sobre lo que parece perdido y a confiar en que el Espíritu de Dios puede hacer lo imposible. Otro sueño profético fascinante en la Biblia lo encontramos en la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el libro de Daniel. Nabucodonosor tuvo varios sueños, pero uno de los más relevantes para la profecía y la historia bíblica fue el sueño de la gran estatua. Este sueño, que inicialmente dejó al rey confundido y perturbado, fue descifrado por el profeta Daniel, revelando una serie de eventos futuros que abarcarían generaciones enteras de la humanidad. El relato comienza cuando Nabucodonosor, inquieto por un sueño que no podía comprender, llama a todos los sabios, astrólogos y magos de su reino para que le interpreten el sueño. Sin embargo, el rey plantea un desafío insólito, no solo quiere que le interpreten el sueño, sino que también les exige que le digan cuál fue el sueño, sin haberlo revelado él mismo. Ante la incapacidad de los sabios de Babilonia para cumplir con esta petición, el rey, enfurecido, ordena la muerte de todos los sabios del reino. Es entonces cuando Daniel interviene, confiado en que Dios puede revelar el contenido y el significado del sueño. Daniel pide tiempo para orar, y esa misma noche, Dios le revela el sueño y su interpretación. En el sueño de Nabucodonosor, se le mostró una estatua gigantesca compuesta por diferentes materiales. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y brazos eran de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras el rey observaba la estatua, una piedra, no cortada por manos humanas, descendió y golpeó los pies de la estatua, desmoronándola por completo. La estatua se hizo polvo, pero la piedra que la destruyó se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Daniel, inspirado por Dios, explicó al rey que la estatua representaba una secuencia de reinos que dominarían la tierra. La cabeza de oro representaba el imperio de Nabucodonosor, el cual era el más glorioso y poderoso en ese momento. Sin embargo, tras la caída de Babilonia, vendría otro reino, representado por el pecho y los brazos de plata, que sería inferior al primero. Luego, seguirían otros reinos, simbolizados por el bronce y el hierro, cada uno con características distintas. Los pies, compuestos de una mezcla frágil de hierro y barro, representaban un reino dividido, fuerte en algunos aspectos pero inherentemente débil debido a su falta de cohesión. La piedra que destruyó la estatua representaba el reino eterno de Dios, que destruiría todos los reinos humanos y permanecería para siempre. Este sueño es notable no solo por su riqueza simbólica, sino por el panorama profético que presenta. Cada uno de los materiales de la estatua representa una civilización o imperio que tuvo su apogeo en la historia humana: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y los reinos divididos que vinieron después. La piedra, que no fue hecha por manos humanas, simboliza el reino de Dios que no tiene origen terrenal, sino divino, y que eventualmente reemplazará todos los sistemas políticos y humanos para establecer un reino eterno, justo y verdadero. El sueño de Nabucodonosor nos muestra otra faceta de cómo los sueños proféticos en la Biblia no solo ofrecen advertencias personales o locales, sino que también pueden abarcar vastos periodos de tiempo y civilizaciones enteras. Este tipo de sueños tiene un enfoque mucho más amplio, proporcionando una perspectiva divina sobre la historia humana y su desenlace final. Nabucodonosor, un rey pagano y poderoso, fue utilizado como el receptor de esta revelación global, mostrando que Dios no solo interactúa con su pueblo elegido, sino que también habla a los gobernantes del mundo, revelándoles su soberanía sobre los eventos humanos. Además, la naturaleza de los materiales en la estatua refleja la progresiva decadencia de los reinos humanos. Desde la cabeza de oro hasta los pies de hierro mezclado con barro, la visión sugiere que, aunque los imperios del mundo pueden parecer poderosos, son inherentemente frágiles y temporales. Ninguno de ellos perdura eternamente, y todos, eventualmente, caerán ante el reino inmutable de Dios. Esta visión ofrece una profunda reflexión sobre el poder y la gloria terrenal. Aunque los reinos humanos pueden ser grandes por un tiempo,
todos están destinados a desaparecer ante el plan divino. Lo más asombroso es la piedra, que no solo destruye la estatua, sino que se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Esto simboliza el poder abrumador y expansivo del reino de Dios, que no se limita a una nación o un grupo de personas, sino que abarca y transforma todo el mundo. Este reino no es como los otros, que suben y bajan en el ciclo interminable de la historia. Es un reino eterno, inquebrantable y universal. El sueño de Nabucodonosor nos recuerda que, aunque los reinos humanos puedan parecer invencibles en su apogeo, la verdadera soberanía pertenece a Dios. La historia humana, con todos sus altibajos, está bajo su control, y su propósito final es establecer un reino donde su justicia y paz prevalezcan para siempre. Este sueño no solo fue una advertencia para Nabucodonosor, sino una declaración profética para todas las generaciones. Para cerrar esta exploración sobre los sueños proféticos de la Biblia, no podemos dejar de mencionar una de las visiones más complejas y llenas de simbolismo en las Escrituras, el Apocalipsis de Juan, conocido comúnmente como el Libro de Revelaciones. Este texto, el último de la Biblia, está repleto de imágenes poderosas, sueños y visiones que revelan los eventos del fin de los tiempos, el triunfo de Dios y la culminación de la historia humana. Entre todos los sueños proféticos que hemos examinado, el Apocalipsis es el más amplio en su alcance, abarcando no solo el futuro inmediato, sino el destino final de la humanidad y del cosmos entero. El Apocalipsis de Juan es una serie de visiones que el apóstol tuvo mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Estas visiones comienzan con un mensaje directo a las 7 iglesias de Asia Menor, pero rápidamente evolucionan hacia una visión cósmica en la que se despliegan acontecimientos de enorme importancia espiritual y física. Juan es llevado al cielo y es testigo de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando los planes de Dios se cumplan por completo. Uno de los símbolos más potentes de este libro es la figura del Cordero, que representa a Jesucristo, quien es digno de abrir los sellos de un libro sellado que contiene el destino del mundo. Cada sello que se rompe desata una serie de eventos catastróficos sobre la tierra: guerra, hambre, pestilencia y muerte, conocidos colectivamente como los 4 jinetes del Apocalipsis. Este tipo de lenguaje simbólico, lleno de metáforas y visiones, ha desconcertado e intrigado a los lectores durante siglos, pero su mensaje central es claro: Dios está en control, incluso en medio del caos. El propósito de estas visiones es múltiple. Por un lado, ofrecen consuelo a los creyentes de la época, muchos de los cuales enfrentaban persecuciones. A través de estas visiones, Juan les asegura que, aunque el sufrimiento y las pruebas eran una realidad presente, al final Dios prevalecería y se establecería un reino eterno de justicia. La derrota del mal está garantizada, no por las fuerzas humanas, sino por la intervención directa de Dios. El Apocalipsis revela que el mal, en todas sus formas, será juzgado y destruido, mientras que los que han sido fieles a Dios serán recompensados con una nueva creación. En el clímax de estas visiones, se describe una guerra final entre las fuerzas del bien y del mal. Esta batalla culmina con la derrota definitiva de Satanás y sus seguidores, quienes son lanzados al lago de fuego. El mensaje es contundente: no importa cuán poderosas parezcan las fuerzas del mal en el presente, su destino final ya está sellado. El Apocalipsis es, en esencia, un mensaje de esperanza, pero no una esperanza ingenua, es una esperanza fundada en la justicia divina y en la certeza de que Dios no solo observa desde lejos, sino que actúa con poder en el mundo. Quizá la parte más impactante de las visiones de Juan es la que describe la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. Después de los juicios, después del fin del viejo orden, Dios crea un mundo renovado, sin sufrimiento, sin muerte, sin lágrimas. En este mundo, la Nueva Jerusalén desciende del cielo, una ciudad perfecta donde Dios habita con su pueblo. No hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Es una imagen de restauración completa, no solo de la humanidad, sino de toda la creación. El pecado y la muerte ya no tienen lugar en este nuevo reino, y aquellos que han perseverado en la fe disfrutarán de la presencia de Dios por la eternidad. Lo que hace al Apocalipsis tan único en comparación con otros sueños proféticos de la Biblia es su visión expansiva, que va más allá de advertencias o predicciones puntuales.
Abarca todo el arco de la historia humana, desde la caída hasta la redención final. Cada símbolo, cada imagen, los sellos, las trompetas, las copas, sirve para recordarnos que el destino del mundo no está en manos de los poderes humanos, sino bajo el control soberano de Dios. El Apocalipsis, aunque a veces es malinterpretado o temido por su lenguaje apocalíptico, es, en su esencia, un mensaje de triunfo. No es una visión de destrucción sin propósito, sino una promesa de que, a pesar de las dificultades y el sufrimiento que enfrentamos en este mundo, el mal no tiene la última palabra. La visión final de un nuevo cielo y una nueva tierra es la culminación de todas las promesas de Dios a lo largo de las Escrituras. Es la realización del sueño de una humanidad restaurada, viviendo en perfecta armonía con su Creador. En definitiva, el libro de Revelaciones, como último sueño profético de la Biblia, nos invita a ver más allá de las circunstancias presentes, más allá del dolor y el caos, y a confiar en la promesa de un futuro glorioso bajo el reinado eterno de Dios. Es un recordatorio de que, aunque el camino hacia ese destino final puede estar lleno de desafíos, el final está asegurado, un reino donde la justicia, la paz y el amor prevalecerán para siempre.